Ok. Vamos a hacer el cilindrado de esta pieza. Esta pieza tiene una longitud de 65 y tiene un diámetro de 55. Y bueno, esta pieza que tenemos acá, a ver, control V, vamos aquí a anotarlo para que no haya dudas. Sería diámetro de 55 y longitud de 65 y longitud careado de 60. Entonces, bueno, nuestra pieza es toda la periferia está azul y como ya vimos el careado, ya no la vamos a carear en este ejercicio. Simplemente vamos a hacer el cilindrado para lograr tener la pieza que está en verde. Esta pieza en verde tendría un diámetro de 48 y una longitud de 53. Para poder hacer esta pieza, tenemos que darle dos operaciones que son las básicas en torno de control numérico. Una es el careado, perdón, una es el desbaste y otra es el acabado. Entonces vamos a hacer desbaste y acabado. ¿Cuál va a ser la mecánica? Pues primero empezamos con un desbaste que va a ser sobre la periferia. Vamos a desbastar aquí lo que es la orilla. Y bueno, luego de eso vamos a hacer otro desbaste. Ese primer desbaste que va a ser en la orilla va a ser del punto A al punto B. Vamos a hacer un desbaste. Luego en el punto C nos regresamos y en el punto D nos volvemos a regresar. Ese sería el primer desbaste. Luego vamos a hacer un segundo desbaste que va a ir del punto 1 al punto 2. Nos regresamos en B y nos regresamos en A. Ese sería un segundo desbaste. Un tercer desbaste lo vamos a hacer del punto E al punto F. Nos regresamos en 2 y luego nos regresamos en 1. Luego un cuarto desbaste lo vamos a hacer del punto 3 al punto 4. Nos regresamos en F, nos regresamos en E. Y por último, un acabado. Ese acabado empezamos en la orilla ya de nuestro material final, es decir, en el punto G, luego punto H y salimos en punto J y con eso acabamos estas operaciones. Les quiero aclarar que la operación de desbaste siempre lo que se busca es quitar mucho material. Y la de acabado, lo que se busca, como su nombre lo dice, es dejar un buen terminado y a la par llegar a las dimensiones objetivo. Para nuestro caso, de acuerdo a la máquina que manejamos en la escuela, los desbastes los vamos a hacer de 2 milímetros y el acabado lo vamos a hacer de 1 milímetro, ¿sí? Cada vez que desbastemos, vamos a quitarle a nuestra pieza cilíndrica 2 milímetros. Cada desbaste 2 milímetros, 2 milímetros y en el acabado 1 milímetro. Estas cantidades pueden variar dependiendo del material, dependiendo de la máquina. Hay ocasiones que en otras máquinas
hacen desbastes de 4 milímetros, de 6 milímetros. Igual los acabados pues los dan de 2 milímetros. Y bueno, eso depende del, como les decía, del tipo de material, del tamaño de la máquina. Sin embargo, nosotros pues vamos a considerar estas cantidades para lo que es desbaste y acabado. Para el acabado, que dijimos que vamos a desbastar 1 milímetro, lo que desbastaríamos sería lo que marca estas líneas rojas, que es medio milímetro, ¿sí? Y también acá nuevamente les hago referencia a que las dimensiones en el eje X o las coordenadas en el eje X son a partir de los diámetros. Y si yo quiero saber la coordenada del punto C, la coordenada del punto C en el eje X va a ser 57. Y eso abarca el diámetro. Si quiero saber la coordenada del punto B, el punto B, su coordenada sería X55, que abarca también el diámetro. Y bueno, dijimos desbaste 2 milímetros y acabado 1 milímetro. Desbaste, cuando digo 2 milímetros, en realidad vamos a penetrar acá 1 milímetro. Pero como penetramos 1 milímetro acá, en el otro extremo también se desbasta otro milímetro. Y al final del desbaste, de que metimos el cortador 1 milímetro, vamos a obtener la reducción de diámetro de 2 milímetros. Por eso se considera un desbaste de 2 milímetros, aún, aunque hayamos nosotros nada más penetrado 1 milímetro. Si penetramos medio milímetro, entonces acá también abajo va a ser medio milímetro y el total va a ser 1 milímetro. Entonces, cuando estemos haciendo el acabado, lo vamos a trabajar de 1 milímetro. Este acabado ya en la práctica, como les decía, puede cambiar dependiendo de la máquina, dependiendo de la pieza, el material. Y también, aunque nosotros le estamos poniendo 1 milímetro, pudiera ser menos. Pero que nos quede claro que las condiciones de acabado tienen que ser quitar poco material. También otra aclaración importante es que para desbaste tenemos un tipo de plaquita y para acabado tenemos otro tipo de plaquita. Entonces la plaquita de desbaste se caracteriza por ser una plaquita más grande, más robusta, y la plaquita de acabado es una plaquita más fina, un poco más endeble, pero que deja un buen acabado. Y dadas estas consideraciones, pues vamos a empezar con los pasos. Nuestro cortador está en el origen y lo primero que hacemos para el primer desbaste de la periferia es mandarlo a la posición A. La posición A, que es previa al corte, le vamos a llamar ataque. Entonces, la primera operación es un ataque en A. De donde está nuestro cortador hacia el ataque en A, vamos a usar nuestro comando G00, que es desbaste, que es trabajo en vacío, sin corte. G00 es trabajo sin corte a máxima velocidad. Y vamos a poner G00 X55Z3. X, pues dijimos que va a ser la coordenada del diámetro. Entonces aquí en A, pues X valdría 55. Y en Z le vamos a dejar 3 milímetros separado del fin de la pieza hacia la derecha. Y ahí está en posición de ataque. Llega nuestro cortador a toda velocidad, se posiciona en A. Ahora del punto A se va a dirigir a B haciendo un desbaste. Para hacer un desbaste vamos a ocupar nuestro comando G01, que nuestro comando G01 se le conoce también como interpolación lineal y ya es un movimiento con corte. El G01
vamos a variar nosotros la velocidad de acuerdo a la operación que vamos a hacer. Como estamos hablando de que vamos a hacer desbaste, es una velocidad rápida. Para este caso, velocidad rápida se considera un f.25. Significa que tenemos una velocidad de desplazamiento de 0.25 milímetros por minuto. Y esa va a ser una velocidad adecuada para hacer el desbaste. Y el punto B, que es al cual vamos a llegar, ¿qué coordenada tiene? Pues el punto B tiene la coordenada x55 y en z tiene 52.5. La coordenada final de nuestra pieza, pues deberías, bueno, es 60. Esta es la coordenada final. Pero tenemos que dejar un pequeño exceso de material para que se haga el acabado. Ese poco exceso de material va a ser medio milímetro antes de llegar al final de nuestra medida. Por eso es de que cuando estamos en A, nos vamos a dirigir a B, pero sin llegar hasta el final de nuestra pieza, sino que vamos a ir dejando un poquito de excedente de material para que ese poquito de excedente al final lo terminemos en el acabado. Y bueno, acabamos en el punto B, ya hicimos un desbaste. Ahora nos regresamos al C. Acá está regreso en C. Y para regresarnos en C, como es en vacío, ocupamos un G00 y la coordenada de X. Si de B a C hay 1 milímetro, entonces, ¿qué coordenada en X tenemos? Como tenemos 1 milímetro arriba, abajo tenemos otro, y si el diámetro es 55, la coordenada en C será 57. Entonces, el punto C tiene la coordenada X57, Z menos 52.5. Ya estamos en C, ahora nos regresamos a D. En D tenemos la coordenada X57, Z3 y nos regresamos también con un G00. Hemos hecho hasta el momento un primer desbaste. En este primer desbaste lo que se espera es quitar un poco de material que quizá la pieza, bueno, no quizá, sino que siempre las piezas que nos llegan de compras pues vienen con desperfectos, como pueden ser golpes, como puede ser que lleguen un poco ovaladas, no lleguen bien cilíndricas. Entonces este primer desbaste lo que hace es eso, quitar quizá pequeños golpes, quizá empezar a darle bien ya su forma cilíndrica porque no viene completamente cilíndrica. Y esa es nuestra primera operación de desbaste. Si habláramos en términos ideales, diríamos que en esa primera operación de desbaste de A a B, pues a lo mejor no quitaría material. Sin embargo, en la realidad, pues el material pues llega con muchas imperfecciones. Entonces, este primer desbaste es para quitar esas imperfecciones y para lograr que nuestro material tome el cilindrado que debe de tener. Acabamos este primer desbaste, ahora nos vamos a un segundo desbaste. Tenemos un segundo desbaste que va del punto 1 al punto 2. Y ahorita nos encontramos en el punto D, que fue la última posición de retorno. Aquí estamos. Ahora vamos a decirle que del punto D se vaya al punto 1, que es nuestro ataque. El punto 1 tiene la coordenada X53Z3. ¿Por qué 53? Del punto B al punto 2 tenemos 1 milímetro. Dijimos que vamos a ir penetrando 1 milímetro. Si tenemos 1 milímetro acá, abajo también tenemos otro. Quiere decir que es el diámetro que es de 55, al tener una reducción de 2, pues va a bajar a 53. Y es el diámetro que tenemos acá, que es nuestra coordenada en X.
El punto 1 entonces tiene en X 53 y en Z 3, que es nuestra posición de ataque. Ahora vamos del punto 1 al 2. Del punto 1 al 2 vamos a hacer un desbaste. Para el desbaste vamos a ocupar nuestro G01. Aquí tenemos nuestro G01, que es programación lineal con velocidad programada. Vamos a poner nuevamente F.25, que es la velocidad correcta para desbaste. Y vamos a darle la coordenada del punto 2, que es X53 y en Z 52.5. Para dejar, como les decía yo, un pequeño excedente y ese pequeño excedente terminarlo en el acabado. Bueno, hacemos ya nuestro desbaste, que es de 1 a 2. Ahora nos regresamos al punto B. Entonces damos la coordenada del punto B, que es X55, Z menos 52.5. X55, que viene siendo el diámetro de la pieza, y Z 52.5 es nuestro regreso a B. Estamos en B, ahora nos regresamos a A. La coordenada de A va a ser X55, Z 3. Entonces, ese sería nuestro segundo desbaste. No debemos regresarnos sobre el mismo maquinado que hicimos previo porque se raya la pieza. Aunque ya hicimos un desbaste, ese desbaste no está totalmente realizado, sino que queda un pequeño excedente de material. Y si nosotros nos regresamos sobre el mismo camino, se va a rayar la pieza y se puede dañar nuestro cortador. Por eso es de que siempre, para regresarnos, levantamos un poco el cortador y nos regresamos. Ahora vamos con el tercer desbaste. Ajá. En el tercer desbaste, que es este azul, vamos a ir del punto E al punto F. Y nuestro primer paso, como en los anteriores, es el ataque. Vamos a empezar nuestro ataque en E. Ahorita nuestro cortador está en el punto A. Y como está en el punto A, vamos a decirle que se vaya al punto E. Y de A a E es un movimiento en vacío, por lo cual vamos a poner G00, X51, Z3. Entonces acá ya rebajamos otro milímetro y esa es la coordenada G00, X51, Z3. Luego vamos a hacer un desbaste del punto E al punto F. Este desbaste del punto E al punto F, como es desbaste, recordemos que vamos a usar la velocidad de F.25, que es una velocidad elevada, una velocidad alta, considerada adecuada para desbaste en la situación que estamos trabajando. Y la coordenada del punto F va a ser en X51 y en Z52.5. Entonces, queda definido el comando G01, X51, Z-52.5, F.25. Ya que acabamos el desbaste de E a F, lo que vamos a hacer ahora es regresarnos a 2. Nos regresamos al punto 2 con un G00, que es X53, Z-52.5. Y después de ese regreso a 2, nos vamos a regresar hasta 1. El regreso a 1 es con G00, porque es en vacío y es la coordenada X53, Z3. Y hasta el momento, pues llevamos 3 desbastes. En estos 3 desbastes llevamos un diámetro de 51. El objetivo es llegar hasta un diámetro de 48.